Este fanfic no es mío, es de Blue&A, es muy buena historia, apoyen al creador de esta historia para que nos traiga más capítulos. En la descripción les dejo el link del Wattpad para que miren esta historia. 9. Dos gatos bajo la luna, parte 1. Bueno, aquí estamos de nuevo, tardé en traer el siguiente cap, porque me estaba dedicando a un proyecto personal, estaba haciendo una historia original en conjunto con mi hermana, la cual publicaré en estos días, no tiene nada que ver con Re. Cero, además de eso andaba entretenido viendo Fairy Tail la guerra de Álvarez, por eso tardé tanto, eso y porque soy un devoto del amor, soy pereza, si no les traería capítulos al 2x1, ajaja, pero bueno. La verdad no esperaba esa reacción suya, lectores, ante mis comentarios finales del anterior capítulo, les agradezco que creen mucho en mí y que les haya gustado esta historia. Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con los otros dos que también escribían el arco 5? Nunca más vi actualizaciones de parte de ellos y eso que ellos empezaron antes que yo. Como sea, comencemos. 4. Punto de vista de Otto. Otto, frotándose la cabeza con resignación. ¿Cómo demonios pasó esto? La razón de su frustración era evidente. La sala de cine parecía haber sido azotada por un huracán. Ahora entendía por qué siempre estaban el guardián y la diosa vigilando. Sin ellos, el caos se desataba sin control. Otto, suspirando mientras observa el desastre. Voy a necesitar una bebida, pero de las fuertes. La escena frente a él era digna de una tragedia cómica. Por un lado, Hétaro, Tibey y Ricardo estaban atados y amordazados. Hétaro murmuraba quejas como ¿por qué a mí también me ataron? Si yo no hice nada. Tibey tenía una expresión de puro enojo, y Ricardo, bueno, Ricardo directamente echaba espuma de rabia. Julio se encargaba de vigilarlos, asegurándose de que no intentaran nada. Por otro lado, Reynard y Félix estaban colocando a un inconsciente Aldebarán en una camilla. ¿Cómo había terminado el sirviente de Priscila con el casco abollado y fuera de combate? Bueno, cuando la trifulca estalló, Ricardo lo usó como escudo humano para bloquear un golpe de Garfield. El resultado fue un Aldebarán completamente fuera de combate, y ahora Reynard y Félix lo llevaban a la sala donde la magia de agua podía curarlo. Mientras tanto, en medio de la sala, Rom sollozaba por su bebida derramada, mientras Felt, Petra y Meili se reían de todo el espectáculo desde la sexta fila. Finalmente, en otro extremo de la sala, Emilia, Ram, Frederica y Anastasia estaban regañando a un avergonzado Garfield y Mimi, quienes parecían niños atrapados en plena travesura. Otto notó la sonrisa astuta de Anastasia. Esa mujer estaba tramando algo. Y fuera lo que fuera, no le gustaba nada. Otto, cerrando los ojos con resignación. Esto va a ser un dolor en el trasero, pero, ¿cómo fue que todo esto ocurrió? Bueno, para eso, retrocedamos unos minutos anteriormente. Todos observaron cómo Emilia se enfrentó a Sirius y, en el último segundo, apareció Regulus Cornias, el arzobispo del pecado de la codicia. Priscila, cruzándose de brazos con impaciencia. Sirvienta, ordena a la pantalla que inicie el siguiente capítulo. Petra, asintiendo rápidamente. Sí, Priscila-sama. Emitió el comando con voz clara, pantalla, siguiente capítulo. La pantalla comenzó a cargar hasta que finalmente apareció el título del episodio. Frederica, leyendo en voz alta. Dos gatos bajo la luna. Meili, frunciendo el ceño. ¿Pero qué mierda de título es ese? 4. Otto, encogiéndose de hombros. Ni idea. Felt, resoplando. Si algo he aprendido aquí, es que cada vez los títulos son más raros. Joshua, mirando a Julius con curiosidad. Nii-sama, ¿crees que haya un mensaje oculto en el título? Julius, llevándose una mano al mentón, pensativo. No lo sé, a veces los títulos son demasiado literales y otras veces son simbólicos. Félix, moviendo las orejas de gato con interés. ¿Gatos? ¿Creen que se refiera a Subaruki y al arzobispo? Al, riendo entre dientes. Ni que esto fuera una pelea de gatos. Se detiene y recuerda algo, no, espera, podría ser. Recordando cómo los gatos machos peleaban en su techo por una gata hembra, 3 Rem, negando con la cabeza. No creo que sea eso. Las escenas de Subaru ocurrieron durante el día y este título menciona la noche, bajo la luna.
Debe significar otra cosa. Ram. Chasqueando la lengua. TCH. El inútil de Barusu tardó hasta la noche en rescatar a Emilia Sama de ese bastardo. Emilia. Preocupada. Tal vez le pasó algo a Subaru, y por eso la siguiente escena ocurre en la noche. Apretando los puños, si ni Buese ni Fortuna pudieron contra él, Subaru lo tendrá difícil. 4. Priscila. Suspirando con aburrimiento. Dejen de intentar adivinar y veamos de qué se trata. La visualización comenzó. Entre líneas. Raid y volcánica raid. TCH, decepcionante, pero no inesperado. Murmuró antes de dar un sorbo a su bebida, volcánica, girando su enorme cabeza con curiosidad. ¿Y ahora qué te molesta? Raid. Frunciendo el ceño. La verdadera Satella no se habría dejado vencer por una momia ni secuestrar por un virgen cualquiera. La original los habría matado a todos de un solo hechizo. Gruñe con fastidio, y lo más importante, ¿dónde carajo está mi descendiente? ¿Dónde está él? Chasquea la lengua, recordando, antes, los que siempre terminaban secuestrados eran Flugel y ese mordedor de tobillos, Farsale. Y claro, siempre dependían de mí, de Satella y de ti para sacarlos del problema, no como esta copia barata de Satella, que se deja vencer por cualquier debilucho. Volcánica. Suspirando. Dejando de lado tus desvaríos, ¿cómo supiste que el de pelo blanco es virgen? Raid. Volcánica. Ah, ya veo. ¿Cómo era que solía decir Flugel cada vez que se encontraba con el dios Oni? Finge recordar y luego sonríe con burla. Ah, sí, solo un pervertido reconoce a otro. Supongo que en este caso sería, solo un virgen reconoce a otro. Un raid. Cruza los brazos con orgullo. Morí virgen porque nunca pierdo. Alza la barbilla, y porque ninguna de esas mujeres era digna de mí. 15. Volcánica. Oh, claro, seguro no fue porque eras un insoportable y un pervertido. Raid. Ja. ¿Acaso quieres que te haga Susi, maldita lagartija? Volcánica. Prueba y le diré a Tipón que nalgueaste a su madre adoptiva mientras dormía. Raid se quedó pálido por un segundo. Luego, apretó los dientes y desafió. Raid. No te atreverías. Volcánica. Sonrisa afilada, pues sí me atrevo. Los dos se miraron en un tenso enfrentamiento de orgullo hasta que Raid suspiró y levantó las manos en señal de rendición. Raid. TCH, está bien, tú ganas. Sigamos mirando las aventuras de la copia de Satella y del nuevo Flugel. Regresando a nuestra sala de cine Garfield. Entrando junto a los trillizos y Wilhelm, princesa, Grot, Sanma, ya regresé. ¿De qué me perdí? Otto. Suspirando con cansancio, verás, 5 minutos de explicación después, Garfield apretó los puños con furia. Garfield. TCH, ese maldito arzobispo, gruñe, conteniendo su frustración, el entrenamiento con el viejo me ayudó, pero aún no soy lo bastante fuerte, Wilhelm. Cruzándose de brazos, con expresión grave, Subaru, Dono se encuentra en una situación difícil, demasiado complicada. Reinhard, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Reinhard. Con seriedad, abuelo Dono. Wilhelm y Reinhard se miraron por un instante. Un tenso silencio se instaló entre ambos hasta que Wilhelm desvió la mirada. Wilhelm. Hablaremos luego, Reinhard. Reinhard. Asintiendo, como desees, abuelo Dono. Mimi. Saltando con entusiasmo, el minijefe está en un aprieto. Pero si Garf y yo nos unimos, podríamos ayudar un montón. Tibey lanzó una mirada apagada a Garfield. Desde que Mimi y él habían entrenado juntos, se habían vuelto peligrosamente cercanos, y no le hacía gracia. Ricardo. Riendo con su típico tono fuerte, ja, sí, pero no. Eso no va a pasar. Es demasiado peligroso para Mimi. Étaro miró a su hermano y a Ricardo con confusión. Étaro. Frunciendo el ceño, ¿por qué están mirando tanto a Garfield? Tibey solo suspiró pesadamente, evitando responder. La tarde de la noche anterior antes del suceso en la plaza Mimi. Y luego Étaro estaba al borde del llanto, así que Mimi tuvo que darle una mano. Y luego Tibey se veía solo, así que Mimi no tuvo otra opción que coger la mano de ambos. Garfield. Ah, fue así. Mimi. Sí, exacto. Y luego.
Después de eso, la señorita lucía muy feliceta. Incluso después de dar esa desinteresada respuesta, la pequeña joven caminando a su lado sonrió sin desanimarse ni un ápice. La ingenua chica tenía el pelo anaranjado y unos ojos redondos. Garfield no tenía ni idea de cómo había acabado con alguien de una facción rival, esta chica bestia, Mimi. Desde que vino a la ciudad de Priestella, no, más bien, desde que fue a la mansión de Roswell como mensajera, Mimi ya había estado pegándose a Garfield. Al principio, Garfield sospechó que Mimi quería averiguar cómo era el más fuerte de la facción de Emilia, pero esa hipótesis fue desechada hace mucho debido a la actitud de Mimi. Ahora, Garfield no tenía ni idea de por qué se había apegado tanto a él. El motivo era imposible de deducir, y Garfield solo podía ladear su cabeza a un lado con curiosidad. Ahora, ambos estaban caminando a través de las calles de Priestella en el anochecer. Ninguno había invitado al otro. Más bien, Mimi simplemente siguió a Garfield mientras este huía del ryokan. Parecía que Mimi no se daría cuenta de que Garfield quería estar solo para reflexionar sobre sus pensamientos, y él estaría muy avergonzado si le dijera eso a Mimi como excusa para poder quitársela de encima. Por eso acabó paseando por la ciudad intentando organizar sus pensamientos mientras oía de fondo la conversación insustancial de Mimi. Mimi, Garf, tu expresión es rara. ¿Ha pasado algo? ¿Es algo divertido? Garfield. Si algo divertido hubiese pasado, no estaría feliz. Mi asombroso ser no quiere hablar del tema, y no tengo la obligación de contártelo. Mimi. Si sigues hablando de cosas complicadas como las obligaciones, terminarás como Joshua, ¿no crees? Mimi cree que es mejor relajarse y disfrutar de las cosas. Es mejor cuando Garf echa su cabeza hacia atrás mientras se ríe como un idiota. Garfield. Oye, ¿estás diciendo que luzco como un idiota cuando me río? Mimi. Sonriendo con dulzura, a Mimi le gusta mucho estar con Garf. Garfield. Con una risa despreocupada, a mí también, enana. Fue divertido entrenar juntos. Otto suspiró y negó con la cabeza. De tal capitán, tal subordinado, pensó, viendo cómo Garfield parecía seguir los mismos pasos de Subaru. Teresal. Murmurando con diversión, parece que el tigre sigue los pasos de su maestro, jajaja. Ricardo giró la cabeza bruscamente, clavando sus ojos en Al. Su oído mejorado no dejó pasar aquel comentario. Al. Levantando la mano en señal de paz, era broma, amigo. Antes de que Ricardo pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Priscila. Frunciendo el ceño con indignación, se suponía que debía ver lo que sucedió con el plebeyo después de su encuentro con el de Codicia. ¿Por qué demonios hemos retrocedido un día y estamos viendo el punto de vista del bruto? Priscila estaba claramente molesta. Quería ver cómo el plebeyo se las arreglaba en su apuro, no un romance ridículo entre dos semihumanos. Sin embargo, nadie más compartía su enojo. En realidad, la mayoría agradecía un pequeño respiro tras tanta tensión. Y aunque ninguno lo admitiría en voz alta, no querían ver de inmediato lo que podría haberle sucedido a Subaru. Anastasia. Sonriendo con astucia, esto lo confirma, este capítulo se centra en Mimi y Garfield. Dos gatos. Anastasia entrecerró los ojos, observando detenidamente a Mimi y Garfield. No podía ignorar el hecho de que su capitana estaba desarrollando sentimientos por el escudo de Emilia. Al principio, no lo había aprobado, pero ahora, esa relación abría nuevas posibilidades. Si jugaba bien sus cartas, podía obtener lo que quería y, al mismo tiempo, Mimi sería feliz. 2 por el precio de 1. Por supuesto, Ricardo y Tibey se opondrían, pero no había nada que una buena conversación no pudiera arreglar. Julius. Con curiosidad, mi señora. Anastasia. Sacudiendo la cabeza, no es nada, Julius. Solo pensaba en algo. Priscila. Chasqueando la lengua con fastidio, oye, sirvienta. ¿No te habrás equivocado de capítulo? Felt hizo una mueca ante la exigencia de Priscila y estuvo a punto de responderle con brusquedad, pero Petra la detuvo, tomando la iniciativa. Petra. Con tono firme, no, Priscila-sama. Este es el capítulo correcto. La baronesa la miró con desdén antes de suspirar con impaciencia. Priscila. Dándose la vuelta, TCH. No pienso perder mi tiempo con esto.
Aldebarán, me retiro a mis aposentos. Búscame cuando ocurra algo de mi interés. Teresal. Asintiendo, sí, princesa. Al no pudo evitar preguntarse si el interés de su dama en su hermano de otro mundo era tan fuerte como para que solo le importaran los capítulos centrados en él, o si, en el fondo, disfrutaba verlo sufrir. Aunque, si tuviera que apostar, pondría su dinero en la primera opción. Así, la baronesa abandonó la sala con su característico aire de superioridad. Las palabras de Mimi eran muy exageradas, y Garfield mostró sus dientes mientras ensanchaba y abría mucho los ojos. Mimi gritó una. Y huyó rápidamente. Se detuvo a una corta distancia, riéndose mientras esperaba que él la alcanzara, haciendo como si nada hubiera pasado. Garfield pensó que era increíble que ella lo acusara de reírse como un idiota. Antes de la cena, Garfield había retado al Santo de la Espada, Reynard, a una batalla. De eso ya hacía aproximadamente una hora. El actual Santo de la Espada era el más fuerte del reino. O como algunos dirían, el más fuerte del mundo. Antes de su encuentro, Garfield había oído de su poder gracias a Subaru. Reynard era un amigo, un benefactor, y, de una forma compleja, un rival para Subaru. Encontrarlo en este inesperado lugar fue una sorpresa. A través de sus conversaciones, Subaru confirmó que más o menos solucionó su bochorno anterior. Ya que su preocupación se había esfumado, Garfield no sintió la necesidad de seguir conteniéndose. El título del más fuerte poseía un significado muy especial para Garfield. Ser el más fuerte. Convertirse en el más fuerte era como una meta. Esforzarse para llegar a convertirse en el más fuerte. 5. Garfield creía que ese era el objetivo de los hombres cuando nacen y gritan por primera vez. Todo el mundo, sin importar quién, alguna vez habían deseado o imaginado ser el más fuerte mientras avanzaban por el largo camino conocido como la vida. Tarde o temprano, todos olvidarían ese imposible sueño. Todos excepto Garfield. Ese sueño había echado raíces en su corazón, y fue su gran apoyo para mantener su gran persistencia a lo largo de su vida. Para Garfield, el título de el más fuerte era su meta natural por haber nacido como hombre, y al mismo tiempo era una indispensable condición que le permitía cuidar de todo aquello que quería proteger. Por eso, ante el hombre que se encontraba en la cúspide del poder, Garfield no reprimió sus inquietos dientes y garras. Había ido con Subaru, y recibió el permiso para retar a Reynard. El Santo de la Espada no daba la impresión de ser el más fuerte, sino que daba la impresión de ser un hombre amable y galán que no tenía ninguna destreza marcial. Sin embargo, Garfield sabía que la gente más poderosa era capaz de ocultar su poder. Dejando a un lado su tendencia de actuar, la mayoría de las personas fuertes no lucían fuertes cuando realizaban sus actividades diarias. Roswaal y Subaru eran así. 3. Determinó que Reynard estaría en el mismo saco que ellos. El combate tuvo lugar en el patio cubierto de grava del ryokan. Rechazando la propuesta de Garfield de salir de la ciudad por temor a los daños a sus alrededores, Reynard decidió que la pelea se haría en el mismo ryokan, añadiendo las condiciones de no dañar el patio. Decir eso solo podía entenderse como una ofensa para el contrincante. Aunque fuera el hombre más fuerte, estaba subestimando a Garfield. Inmediatamente tratando de obligarlo a lamentar esa degradante arrogancia, Garfield lo arrastró afuera. La confrontación tuvo lugar en el patio, donde Subaru había dado una señal que marcaba el comienzo del enfrentamiento. Garfield mostró sus dientes, pensando solo en darle con el metal de sus muñecas al héroe carmesí. Garfield. Ese pensamiento desapareció casi inmediatamente. El hombre que tenía delante de él podía moverse más rápido de lo que uno tardaría en parpadear. La atmósfera gentil que él había mantenido hasta entonces desapareció, revelando una filosa espada, o más bien una llama finamente afilada. Una persona normal no podría distinguir el cambio de su estado natural a un estado afilado como si él mismo fuera una espada. Y si una persona entendiera un poco sobre artes marciales, ese sentimiento se describiría como un sentido de opresión que aplastaría tus pulmones. Pero ambos casos no se aplicaban a Garfield. Al menos él tenía una fuerza comparable a la del Santo de la Espada. Al verlo de pie como si nada y al sentir el temblor de sus órganos por la presión, Garfield aulló quitándose su vacilación mientras salía disparado hacia Reynard.
Habían acordado no causar lesiones graves en su pelea. Pero, olvidando ese acuerdo, había apuntado a la garganta de Reinhardt con sus afiladas garras, intentando efectuar un golpe decisivo. En ese momento, antes de que su golpe pudiera alcanzarle, saltó quedando su cuerpo elegantemente suspendido en el aire. En ese momento, Garfield entendió la disparidad entre sus fuerzas. Garfield. He perdido. Emilia. Con una expresión compasiva, pobre Garfield, Ram. Encogiéndose de hombros, eso pasa cuando intentas masticar más de lo que puedes tragar. Frederica miró a su hermano con preocupación, pero Garfield no parecía abatido. Su rostro mostraba aceptación y determinación. Garfield. Con una sonrisa confiada, bueno, era de esperarse, pero tarde o temprano lo superaré. Me convertiré en el escudo definitivo. Miró a Wilhelm con firmeza, maestro, cuento contigo para ayudarme. Soto sonrió, sintiéndose orgulloso de su amigo. Wilhelm. Con una leve inclinación de cabeza, por supuesto, Garfield o no. Reinhardt observó la escena en silencio. Mi abuelo está entrenando a Garfield, interesante. No puedo esperar a ver los resultados de su entrenamiento. Reinhardt. Con tono sereno, si gustas, Garfield, cuando termine este capítulo podemos tener un duelo de práctica. Garfield. Sonriendo con entusiasmo, lo tienes de hecho. Estaré esperando por ello. Frederica suspiró. Por un momento, se había preocupado debido a lo que había visto en la pantalla. Sin embargo, recordó algo fundamental. El Garfield de la pantalla no era el mismo que el que estaba en el teatro. El Garfield del teatro había presenciado el viaje de Subaru y, con ello, había madurado. Había visto a gente fuerte, a seres atroces, pero, sobre todo, había aprendido del fracaso de la persona que más admiraba. Su capitán siempre se levantaba y luchaba, incluso cuando fracasaba y la situación parecía imposible. A pesar de ser más débil, de carecer de magia o habilidades marciales, Subaru encontraba la manera de salir adelante, manteniéndose como el más fuerte al superar la adversidad. Y si Subaru podía hacerlo, entonces Garfield Tinsel también. El fracaso no era el final. Solo era otra oportunidad para volverse más fuerte. Tras decir eso para sí mismo, atacó desde varios ángulos, pero Reinhardt seguía evadiendo fácilmente todas las tácticas de Garfield. Y para colmo, Reinhardt había esquivado todos los ataques sin siquiera dar un paso desde donde se situaba. Como resultado, Garfield había agotado toda su fuerza al intentar golpear la parte superior de Reinhardt. Después de que un ataque repentino y poderoso le alcanzara y lo lanzara por los aires, Garfield declaró su propia derrota. El santo de la espada ni siquiera había usado su especialidad, la espada. Había derrotado a Garfield usando solamente sus puños desnudos. Garfield no recordaba lo que dijeron exactamente Reinhardt y Subaru después del combate. Garfield no quería dar la impresión de ser irrespetuoso o descarado como para no aceptar su propia derrota. Salió del ryokan con tan solo unas pocas palabras. Agobiado por su incapacidad de comprender el remolino de sentimientos que fluía dentro de sí mismo, Garfield intentó buscar una respuesta en solitario mientras caminaba por la ciudad de las compuertas de agua, llegando hasta aquí. Mimi. Garf. Garf. Mira. Mira. ¿Ves? La puesta de sol se refleja completamente en el agua. Es súper rojo. Esto es increíble. Increíble. ¡Qué hermoso! La ruidosa niña empezó a molestar a Garfield continuamente, tirando de su manga, de sus pelos, o sentándose en sus hombros, dejándolo sin otra opción que seguirla. Gracias a ella Garfield pudo salir del ryokan, pero a cambio se quedó sin tiempo para estar a solas. Garfield, oye, desde el primer momento, has sido muy ruidosa. ¿Puedes calmarte un poco, enana? Mimi. No. Garfield. Una respuesta rápida. Ella agarró las muñecas de Garfield y empezó a correr y a girar. Con las muñecas atrapadas en una inesperada y fuerte tracción, Garfield giró en círculos. Garfield. Jaja. Mimi. ¿Qué pasa, Garf? ¿Hay algo que te desconde? Garfield. ¿Quieres decir desconcierta? Mimi. ¿Sí? Desconcierta. ¿Qué te pasa? Habla.
Era incapaz de hablarle con franqueza a Mimi, como resultado empezó a pegarle constantemente en el costado mientras decía Pensando que ella era extrañamente robusta a pesar de lo pequeña que era, Garfield abandonó esos pensamientos y miró hacia el canal de agua estrechando un poco sus ojos. Garfield. Ciertamente es una imagen conmovedora. Mimi. ¿Cierto? Esto es asombroso. Asombroso. Aunque Mimi solo debería ser escuchado a la mitad del tiempo, el reflejo del sol poniéndose sobre el agua era en verdad una brillante e inspiradora imagen. El agua brillante estaba teñida por luces blancas y amarillas, y el atardecer teñía lo demás de tonos anaranjados. Habiéndose dado cuenta de eso, Garfield se sentó en el borde del canal de agua, mientras observaba las tranquilas góndolas que iban y venían. Mimi. Tomando asiento al lado suyo, Mimi sacudió sus pies felizmente mientras tarareaba una canción. A pesar de que su carácter era el de una chica que no podía ni mantenerse callada ni un momento, ahora mismo se estaba portando bastante bien. Mimi agarró la ropa de Garfield y acto seguido ella movió la cabeza de arriba a abajo. Al mirar de reojo su feliz rostro, Garfield descubrió que el pelo de Mimi tenía exactamente el mismo tono anaranjado de la puesta de sol. Inconscientemente, él extendió su mano para acariciar la cabeza de Mimi, quien parecía contenta y se apoyaba en esa mano. Mimi. ¿A qué es suave y blandito? La señorita toca a menudo la cabeza de Mimi. Ella lo llama algo así como terapia curativa. Garfield. Pues sí que es relajante. Eso de terapia curativa, o como se diga, el capitán a veces también dice cosas como esa. Mimi. Garf, ¿aún sigues molesto? Garfield. Ahora es sobre otra cosa. Mimi. Cuando Mimi ladeó su cabeza con su expresión de pura inocencia, Garfield rió inadvertidamente. Un alivio comenzó a florecer en su pecho, haciendo desaparecer la sensación de que él era despreciable. El sentimiento que tenía de humillación fue reemplazado por uno de determinación. Garfield. Ser el más fuerte del mundo en un abrir y cerrar de ojos es imposible. Mi asombroso ser todavía está en el proceso. Mimi. Así que estás ascendiendo poco a poco para ser el mejor de los mejores. Wilhelm. Con calma y autoridad, todavía no has alcanzado todo tu potencial, Garfield Dono. Crunch. Con una sonrisa confiada, es cierto. Aún puedes volverte más fuerte. Estoy segura de que Subaru-sanma está muy orgulloso de tu progreso. Mimi. Con entusiasmo, para Mimi, Garf es la persona más fuerte. Un Ricardo se giró lentamente, con una expresión de pura traición en su rostro. Un Ricardo. Con dramatismo, ¿qué hay de mí, Mimi? ¿No dijiste que yo era el más fuerte que conocías? Mimi. Inocentemente, sí, pero eso era antes de conocer a Garf. Ricardo quedó petrificado. Luego, con un gesto teatral, cayó al suelo como si hubiera perdido toda voluntad de vivir. Suspirando, ser padre de un adolescente es complicado, murmuró antes de volver la vista a la pantalla. Ron. Asintiendo con sabiduría, te entiendo. Cuando llegan a esa edad, son problemáticos. Felt. Entrecerrando los ojos, amenazante, ¿estás diciendo que yo soy problemática, abuelo Ron? Ron. Encogiéndose de hombros, ¿ves? Dijo, como si su punto hubiera quedado demostrado. Mientras tanto, en otro rincón de la sala, Ren. Suspirando con ensoñación, qué lindo lugar, me encantaría tener una cita con Subaru-kun ahí mismo, no, ¿qué digo? No solo una cita. Es un lugar perfecto para casarnos. Además, seguro a Subaru-kun le gustaría porque le recuerda a su patria. Ram observó a su hermana perdida en sus fantasías y suspiró. Definitivamente la hemos perdido. Emilia barra Petra. Palmándose la frente al unísono, ¿por qué no se nos ocurrió esa idea? Cruz y Aldebarán, en completo silencio, sacaron sus libretas y tomaron nota. La primera para sí misma. El segundo, aún convencido de que su señora podría terminar con su hermano de otro mundo. Pobre Al, 6 Anastasia, por otro lado, sonrió con picardía. Llevémoslo directamente a Kararaji. Beatrice. Con los brazos cruzados, supongo que primero tendrían que pedirme permiso para casarse con mi contratista. Roswell. Con una sonrisa traviesa, vamos juntando el dinero para la boda. Una Frederica.
Mirando con incredulidad a Petra, Petra, ¿estás pidiendo permiso al Gran Espíritu para casarte? Julius, Otto y Reinhard, sin darse cuenta, compartieron el mismo pensamiento al mismo tiempo. Quiero ser el padrino de bodas. Sus miradas se cruzaron en ese instante. Y la chispa de la rivalidad nació entre ellos. Joshua. Ladeando la cabeza, creo que nos desviamos un poco de la pantalla, Ron. Con tono seco, ¿tú crees? Garfield. Hey, lo has entendido muy bien. Sí, es el método apropiado para convertirme en el más fuerte. Mimi levantó su puño y, en respuesta, Garfield se acarició la cicatriz blanca de su frente. Aunque era molesto que ella hablara tanto, lo había animado. Si él estuviera solo, seguramente todavía estaría abatido y de mal humor. Se alegraba de haber tenido la compañía de Mimi. Garfield. Oye, enana, ya que estamos aquí, ¿qué te parece ir a un puesto y comer algo? Mi asombroso ser te invitará. Garfield se puso de pie y empezó a limpiarse la parte trasera de sus nalgas. Mimi. Garf, mira eso. Garfield. ¿Eh? Mimi seguía sentada en el borde del canal de agua, pero su grito atrapó la atención de Garfield a la vez que seguía su mirada. Luego, agudizó sus ojos. Al otro lado del canal, las cuerdas que amarraban una de las góndolas se habían desatado, y empezó a moverse sin control siguiendo la corriente de agua. En la góndola no había nadie, pero el problema no estaba ahí. Mimi. ¡Hey, niños! Mimi dio un fuerte grito de advertencia en esa dirección, donde 5 niños jugaban en un bote que navegaba en rumbo de colisión contra la góndola que se había soltado. Los niños no notaron que la góndola se acercaba. Si chocaban, su bote podría acabar volcado, lanzando a los niños al agua. Al escuchar el grito de Mimi, otras personas que estaban en los alrededores se dieron cuenta. Uno de los dueños de embarcaciones corrió espantado hacia los niños, pero no lo lograría a tiempo. Escuchando las escandalosas voces de los espectadores, los niños finalmente se dieron cuenta del peligro inminente y entraron en pánico ante la repentina visión de un barco vacío aproximándose. Y entonces, Garfield. Hey, niños. Después deberíais darle las gracias a la señorita gata enana por verlos a tiempo. Mimi. Garf. En un abrir y cerrar de ojos, había saltado hasta el bote de los niños, manteniendo un abrumador equilibrio tras aterrizar en el bote. Para los niños, el silencioso Garfield solo podía ser considerado un milagro del cielo. Al ver la sonrisa torcida y una risa feroz del rubio joven, los niños se pusieron rígidos, intimidados por el atemorizante desconocido. Mientras su pánico se calmaba, Garfield cogió a los 5 niños en sus brazos, dando otro salto. Aterrizaron en una acera cercana al canal a la vez que la góndola y el bote chocaban entre ellos violentamente, volcando el bote donde habían estado los niños. Garfield, manteniendo hábilmente las cuerdas que conectaban los barcos, evitó una reacción en cadena de colisiones entre los barcos. Al restringir el desplazamiento del bote volcado, había evitado que discurriera a lo largo del canal, minimizando el alcance del desastre. Garfield. Bien, eso debería bastar. Después de amarrar las cuerdas firmemente, Garfield dio por finalizado su trabajo, recibiendo un alboroto de aclamaciones y aplausos de todos los testigos de la zona. El dueño de la embarcación, que debería haber estado supervisándolo, inclinó la cabeza para transmitirle su gratitud, ante lo cual Garfield expresó que no había sido nada, rascándose la cabeza y luciendo tímido. Niño. Sí, señor. Muchas gracias. Garfield. Oh. Los niños rescatados se reunieron y le dieron las gracias a Garfield. En vez de las expresiones de miedo que mostraron en el bote, ahora miraban a Garfield entusiasmados. Mientras Garfield los observaba atónito, las manos que le estaban aplaudiendo empezaron a hacerlo aún más rápido. Ante eso, Garfield sintió que su estado de ánimo mejoraba a la vez que se frotaba la nariz. Garfield. No hacen falta tantos elogios. Fue casualidad, sí, eso es, por casualidad. Mi asombroso ser fue guiado hasta aquí por el viento del destino. Tratándose de esta ciudad que siempre está rodeada de agua, si alguien terminara derramando lágrimas, ocurriría una inundación, ¿verdad? Los aplausos comenzaron a calmarse cuando Garfield dio su complaciente respuesta. Los vitoreos también se habían reducido.
Sin embargo, a diferencia de los espectadores, los niños reaccionaron más exageradamente. ¡Wow! ¡Increíble! Eres genial. Por las lágrimas, a pesar del peligro. Sin miedo. Sin dudar. Sin reconsiderarlo. Garfield asintió con satisfacción ante los entusiasmados niños. Entonces, con una mirada ansiosa, uno de ellos formuló una pregunta. Señor, ¿cómo se llama? Garfield. No vale la pena mencionarlo. Pero, ya que me están presionando, mi asombroso ser es un tigre. Sí, un tigre dorado. Me llaman, Gojoustiger. Julius. Asintiendo con aprobación, bien hecho, Garfield. Dijo al verlo salvar al niño. Reynard. Con una leve sonrisa, todo un héroe. Otto. Orgulloso, bien hecho, Garfield. Uno por uno, los elogios siguieron llegando. Garfield, que no estaba acostumbrado a tantos halagos, sintió su rostro calentarse y terminó rascándose la nuca con incomodidad. Ricardo. Con una sonrisa burlona, lo hace para impresionar a Mimi. Mimi, que había estado observando con los ojos brillantes, simplemente ladeó la cabeza sin negar ni confirmar nada. Por otro lado, Frederica no podía apartar la vista del niño. Había algo en él que le resultaba inquietantemente familiar. Se parece bastante a su madre, ¿acaso ella? Felt. Frunciendo el ceño, oigan, ¿no es el mismo niño que aparece en el opening junto a la señora rubia? Reynard. Asintiendo, impresionado, es cierto. Muy buena observación, Felt-sama. Al escuchar eso, Garfield se puso serio de inmediato. Gojous. Tiger. Garfield hizo una pose, inclinándose hacia atrás con las manos extendidas hacia el cielo. Con los ojos brillantes, los niños susurraron de emoción mientras lo imitaban. Mientras Garfield compartía emociones con los niños que lo rodeaban, Mimi corrió hacia él, con sus ojos también brillando de emoción. Mimi. Garf, fue genial. Garfield estaba presumiendo enérgicamente mientras compartía comida con los niños en un puesto. Garfield. Entonces, mi asombroso ser dijo ahora, no te dejaré dar ni un solo paso más, basura inferior. Este es el territorio del capitán y estás completamente atrapada aquí. Asombroso. Genial. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Mientras Priestella era teñida por el resplandor del atardecer, Garfield contó historias del año pasado a Mimi y a los niños. La historia de la arañas niño. A veces, la diva va al parque del Distrito 1. Así que la estábamos buscando. Garfield. La diva, es por eso. El capitán dijo que su canto es muy poderoso, pero mi asombroso ser sospecha un poco. Frotándose la nariz, a Garfield le resultaba difícil estar de acuerdo con la afirmación del niño. Garfield solo había conocido a la diva Liliana una vez, en la sede de la compañía Muse. Esa breve interacción fue suficiente para dejar huella en él. Liliana era, sin ninguna duda, una chica con una fuerte personalidad. Sin embargo, esa fuerte personalidad era más bien incompatible con la impresión de una cantante pura y honesta. Mimi. Garf, ¿nunca has oído el canto de la diva? Es realmente increíble. Garfield. ¿Lo has escuchado, enana? Mimi. ¿Sí? No me dormí y llegué hasta el final. Mimi es increíble. Alábame. Garfield acarició obedientemente la cabeza de Mimi. En respuesta ella dijo yujú. Y felizmente se fue corriendo, antes de darse la vuelta y observarle con expectación. Mimi. Entonces, ¿pudieron escucharla cantar? Niño. No, no la encontramos. Llegamos un poco tarde. Pero, como habíamos llegado hasta esa calle tan lejana, Garfield, ¿por eso aprovechasteis para jugar en el río? Bueno, menos mal que mi asombroso ser estaba justo allí. Niño. Gojoustiger. Garfield. Ja. Mientras el niño extendía la mano hacia el cielo, Garfield imitó su movimiento. Ese gesto hacía referencia a Gojoustiger. Posando juntos con energía, el niño pronto dejó caer sus brazos con un suspiro de rendición. Ante eso Garfield ladeó la cabeza. Garfield, ¿por qué te ves tan deprimido? Si suspiras, tu felicidad se esfumará, ¿sabes? Niño. Bueno, es que, cuando llegue a casa, mi hermana se enfadará conmigo. Garfield. ¿Qué?
Cuando el niño reveló su miedo a su hermana, Garfield reaccionó exageradamente agarrándose los hombros con preocupación. Garfield. Lo siento. ¿Pero por qué va a estar tan enfadada? Niño. Porque, me fui sin decir nada. Garfield. Este muchacho parecía no haberle informado a su hermana que hoy saldría con amigos. Por ello, probablemente su familia estaría frustrada y muy preocupada. Garfield conocía ese sentimiento. Como hermano, la presencia de una hermana era como una barrera aterradora, sin importar cuánto tiempo pasase. Estuvieron separados durante 10 años. Pero, aunque Garfield había crecido, el miedo a llevarle la contraria a su hermana había aumentado en vez de disminuir. Garfield. Tranquilo. Déjalo en mis manos. Chico. Garfield le dio unas palmaditas en el pecho con orgullo mientras el niño revelaba su sorpresa. Como si tratara de aliviar su abatimiento, Garfield se rió, mostrando sus afilados dientes. Garfield. El miedo a una hermana mayor es algo con lo que mi asombroso ser está familiarizado. Si tu aterradora hermana viene corriendo a por ti, mi asombroso ser te protegerá. Niño. Eres como un hermano mayor. 4. Frederica. Con una sonrisa afilada y un aura amenazante, así que, miedo a una hermana mayor, Garfield. Sudando frío, no te equivoques, Nesan. No quise decir eso. Forzando una sonrisa, por supuesto que eres una hermana cariñosa y muy amable. Frederica. Ajustándose un mechón de cabello con elegancia, me alegra que haya quedado claro. No queremos que la gente tenga una idea equivocada sobre mí, ¿cierto? Mimi. Con los ojos brillantes, la hermana de Garf es amenazante, pero impresionante. Asintiendo con determinación, parece difícil de acercarse, pero me ganaré su aprobación. Ricardo y Tigey. Sintiendo un escalofrío al mismo tiempo, Anastasia. Observando con diversión, tienes mi apoyo, Mimi. El tierno niño abrazó a Garfield con fuerza. Ante esa escena, Mimi se unió al abrazo, agarrando a Garfield por la espalda. De esa manera, estando sujeto por delante y por detrás por los pequeños, Garfield renovó su determinación y se dirigieron a la casa del niño. Emilia. Sonriendo dulcemente, qué tiernos se ven todos juntos. Frederica. Sonriendo también, ya lo creo, me gustaría tener un cuadro de ellos, o algo para conservarlo en el tiempo, como el que hace el Metía de Subaru-sama. Con un gesto, apareció una foto en su mano. Gracias, Anabi-sama, lo enmarcaré. Autor. Ahora que lo pienso, en el mundo de Re-Zero, se usan retratos pintados en lugar de fotos. 10. Garfield. Con cara de vergüenza, hermana. Emilia. Con brillo en los ojos, quiero una foto de Subaru como caballero. Con un puff, apareció algo en sus manos, pero no fue lo que esperaba. Una nota que decía simplemente no. 5. Emilia. Enfadada, lo juro. Esa diosa tiene algo personal contra mí. Cruza los brazos, mientras hace un puchero de enojo. Fred. Por el camino, una voz ensordecedora y aguda llegó repentinamente a los oídos de Garfield. Levantó la cabeza, sorprendido, y fue entonces cuando vio la figura de una niña corriendo. Tenía el pelo rubio, largo y elegante, y estaba mirando fijamente al niño que estaba junto a Garfield. El niño la miró y abrió la boca. Niño. Hermana, tú. ¿Cuánto nos preocuparás antes de quedarte satisfecho? La niña saltó hacia adelante para dar una fuerte patada a su hermano, cuyo cuerpo rebotó suavemente. Garfield, que estaba siendo testigo de la escena, se quedó inmóvil por la sorpresa y fue incapaz de detener a la hermosa muchacha antes de que ella pateara a su hermano. Durante ese momento, la niña miró fijamente a Garfield y acto seguido le clavó el talón en el pie. Hermana. Tú, persona sospechosa, ¿qué quieres de mi hermano Fred? Garfield. Antes que nada, mueve el pie, enana. Enfrentándose a su ataque y sus airadas palabras, Garfield contestó con voz firme. Al ver que sus ataques preventivos no habían causado ningún daño, la niña retrocedió con una expresión tímida. Aunque ella había pensado que Garfield se enfadaría, él no se enfadó, sino que se quedó sorprendido. Él nunca imaginó que detrás de esa hermosa niña habría una hermana que le diera patadas indiscriminadamente a su hermano pequeño. Por suerte, tras recibir la patada, el chico llamado Fred tuvo un impacto suave gracias a Mimi.
Gritando ¡Ey! Ella corrió hacia el niño, abrazándolo en el aire y aterrizando suavemente. Los dos se pusieron de pie, quitándose la suciedad mutuamente. Viendo toda la escena por el rabillo del ojo, Garfield soltó un suspiro. La primera en reaccionar fue, hermana. ¿Qué hay de esa actitud tuya? Si tienes algo que decir, dilo, pero no me hagas nada a mí o a Fred, doy miedo cuando me enfado, Garfield. En primer lugar, aquí hay un malentendido. Y, en segundo lugar, no le pegues a tu hermano de esa manera. Podrías accidentalmente causar una lesión grave. ¿Lo entiendes? Hermana. Agachado, Garfield le habló calmadamente a la niña. La hermana del niño también era joven, tendría unos 10 años, es la edad en la que surge la pubertad precoz, provocando que todos los jóvenes se esfuercen más de lo normal. Su inicial cara agresiva se había desvanecido, y su expresión cambió a una de lágrimas debido a la tranquila y firme respuesta que dio Garfield. Lo que dijo ella era sin ninguna duda un farol, pero había reunido coraje para enfrentarse a Garfield. Podría decirse que, en un desafortunado giro de los acontecimientos, el resultado que obtuvo ella fue más temible que recibir un grito. Fred. George Oustiger, por favor, no te enfades demasiado con mi hermana. Incapaz de soportar ver a su hermana temblando, el niño se quitó el polvo y se posicionó detrás de ella, suplicándole a Garfield. La expresión de su hermana reveló que su autoestima estaba siendo herida por la súplica de su hermano, pero ella aún albergaba la dignidad de intentar defender a su hermano de Garfield. Aunque no habían empezado con buen pie, Garfield creía que no tenían una mala relación entre ellos. Garfield. Así que mi asombroso ser parece un mal tipo. Es un poco desagradable oírlo. Mimi. Un tipo malo. Ser un tipo malo no es bueno, Garf. George Oustiger. Mimi saltó y dio un golpe a la cabeza de Garfield. Aunque no dolió, fue bastante desconcertante la inútil confrontación entre los hermanos y Garfield continuó. Y justo cuando Garfield se preguntaba cuánto tiempo duraría esto. Hija, Fred, ¿dónde están? La voz que interrumpió la situación provenía de otra persona. Al oír esa suave voz, los hermanos se miraron a los ojos. Garfield observó cómo los dos corrieron hacia el origen de la voz. El niño y su hermana llegaron a la esquina del camino, donde una mujer había aparecido. Corrieron hacia ella sin dudarlo. Era una mujer rubia, probablemente se trataba de su madre. Fred. Mamá. Hermana. Mamá, esa persona sospechosa, llamada George Oustiger, y Fred, la hermana mayor se aferró a su madre, sollozando, y el hermanito defendió la inocencia de Garfield. Después de escuchar las divagaciones de los niños, la madre en cuestión sonrió. Con sus hijos aún aferrándose a ella, ella sonrió y miró hacia Mimi y Garfield, quien detuvo sus pasos. Garfield. Mimi. Garf. Al igual que el Garfield de la pantalla, el del teatro quedó completamente sorprendido. Garfield / Frederica. Gritaron sorprendidos, mamá. Antes, cuando vieron el opening, pensaron que podría haber sido un error de vista, una confusión, o tal vez la señora se parecía a su madre. Pero ahora, al verla en vivo y en directo, no había duda de ello. Esa era su madre. Mimi. Con expresión confundida, entonces, la mamá de Garfield está viva. Anastasia. Así parece. El elenco miró al dúo de hermanos con diferentes grados de emoción. Algunos con preocupación, otros con interés por cómo reaccionarían. Entre líneas. De repente, se escuchó una voz suave, casi como un susurro. Anabi-sanma, ¿cuándo podré unirme al resto del elenco? Anabi colocó la taza de té que estaba bebiendo en la mesa que compartía con la figura misteriosa. Anabi, pensé que alguien como tú tendría más paciencia. Lo sé, pero cuando te dan una oportunidad como esta, es difícil mantener la paciencia. Anabi, lo sé. La ansiedad por querer verlos debe ser inmensa. Pero ya falta poco. Creo que después de 1 o 2 capítulos podré presentarte. 5. ¿Lo dices en serio, Anabi-sanma? Qué bien, no puedo esperar para ello. ¿Cómo crees que reaccionarán al verme? Con una emoción palpable, Anabi. Se levantarán, se sentarán, y luego se volverán a levantar. No dudo que pensarán que es un sueño. Su reacción será una auténtica sorpresa. O bueno, una de muchas.
Intrigada, una de muchas. Preparo más cosas además de mí. Hanabi, tu presencia es solo la punta del iceberg. ¿En serio? Será un placer ver qué más tienes preparado. Sin duda alguna, eres una diosa muy bondadosa. Hanabi, yo no iría tan lejos. Solo lo hago por él, para que sea feliz, y facilitarle el camino hacia su final deseado. Se preocupa mucho por él, casi como una madre. Un Hanabi, no tienes idea. Hanabi volvió a tomar un sorbo de su té. Hanabi, por ahora, disfrutemos de la tranquilidad. Sí. Fin del capítulo. Esta historia continuará. Bueno, ¿qué puedo decir? Espero sus teorías y comentarios. El siguiente capítulo lo empezaremos con Puff de los padres de Subaru y luego seguimos la historia de Garfield. El siguiente cap se actualizará la semana que viene, porque como ya dije arriba estoy haciendo una historia original con mi hermana, pero eso significa que dejaré de lado este fanfic. Lo actualizaré periódicamente, cada que tenga tiempo libre, jajaja, o sea todo el tiempo. Adicional.